Bueno, pues bienvenidos a todos. Arrancamos esta segunda sesión charla de estas cuartas jornadas sobre cumplimiento normativo y riesgos, que ya empieza a ser ya una tradición, ¿no? Por estas fechas hacer estas jornadas en las que siempre intentamos traer distintos temas que consideramos relevantes, ¿no? O bien por el impacto o por el impacto y la repercusión que tienen en los distintos sectores, o incluso, bueno, pues por cosas de quizá a veces de menor calado, pero que realmente han tenido una repercusión muy grande, ¿no? Y en este caso concreto, pues queríamos abordar las principales novedades o impactos que tiene este proyecto de la Ley del Mercado de Valores en un sector muy concreto, ¿no? Que es el de las empresas de asesoramiento financiero, porque sí que hay cambios de calado al respecto, ¿no? Y para ello tenemos a José María Olivares, socio de FinRed, que seguramente muchos de vosotros conocéis de sobra, ¿no? Porque además en esta temática ha tenido un papel bastante activo, ¿no? Y con él, pues vamos a repasar estas cuestiones a lo largo de la charla. Vamos a, para ser un poco ordenados y sería un caos, ¿no? Tener que abriros el micro y demás. Lo que vamos a hacer es dejar un tiempo de 10-15 minutos más o menos para poder abordar preguntas que os pudieran surgir. Lo haremos al final de la sesión. Pero bueno, si queréis ir luego trasladándolas ya por el chat, según os vayan surgiendo, luego iremos respondiendo. ¿Vale? Bueno, y sin más preámbulos, José María, bienvenido. Fantástico. Muchas gracias, Rocío. Y gracias a todos por estar aquí. Bueno, vamos a contaros el nuevo régimen de las empresas de asesoramiento financiero. Nuevo entre comillas, porque sabéis que todavía no tenemos una norma como tal vigente, ¿no? Se está ahora precisamente terminando de cocinar, ¿no? Sabéis que la ley del mercado de valores está siendo objeto de modificación para transponer determinada normativa comunitaria y que, bueno, la norma está actualmente en forma de proyecto de ley en el Parlamento, concretamente en el Congreso, y hasta el 2 de noviembre estuvo abierto el plazo de enmiendas al articulado. Todavía no sabemos cuál será el resultado de estas enmiendas. Si se votarán a favor y por lo tanto veremos cambios respecto del texto del proyecto que se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes, o si por el contrario pues se irán descartando y es este mismo texto el que pasará al Senado. Todavía, bueno, pues le queda un poquito de recorrido al texto. Y lo suyo sería que, pues, yo creo que vamos a tener que tener suerte probablemente para verlo salir del Parlamento antes de final de año, porque oye, pues estamos a 22 de noviembre y bueno, y los días vuelan, ¿no? Con lo cual yo creo que va a ser difícil que lo veamos este año, pero debería estar, si no, pues a principios del año que viene, ¿no? En cualquier caso, está dando sus últimos coletazos. Aquí será también importante ver pues, hasta qué punto las enmiendas del Congreso se aceptan por el Senado, porque sabéis que si el Senado introduce enmiendas, el texto tiene que volver al Congreso para su votación definitiva, ¿no? En definitiva, bueno, pues es un proyecto de ley muy relevante y que luego va acompañado de determinadas normas de desarrollo, ¿no? Con lo cual, el régimen de las empresas de asesoramiento financiero no está íntegramente recogido en este proyecto de ley. Queda sujeto a desarrollo reglamentario. El proyecto de Real Decreto que lo desarrolla lo vimos hace tiempo en fase de audiencia pública, pero no lo hemos vuelto a ver. O sea, no sabemos los detalles de bueno, pues sus últimos términos y cómo quedarán, ¿no? Y luego, además, pues determinados aspectos como el régimen de las aportaciones al FOGAIN nos pasa lo mismo. O sea, no sabemos cómo quedarán. A día de hoy no es público, es información que no es pública. Con lo cual, bueno, en esta slide tenéis resumido el timeline del proyecto de ley y pasando a la siguiente, vemos
bueno, vamos entrando en harina, ¿no? ¿Cuál es en primer lugar, las modificaciones que se introducen respecto de las empresas de asesoramiento financiero? Bueno, aquí decimos que las empresas de asesoramiento financiero pues, han ido sufriendo, Rocío, vaivenes a lo largo de su vida, ¿no? Las pobres, porque primero el asesoramiento de materia de inversión era algo que no estaba, era un servicio que no estaba sujeto a licencia, luego pasó a ser, objeto de licencia. Las empresas de asesoramiento financiero, en primer lugar, se llamaban EAFIS, luego se les cambió el nombre, ahora se les vuelve a cambiar, ¿no? Y siempre están un poco ahí, pues oye, sufriendo los vaivenes del regulador, ¿no? ¿Qué ocurre en el proyecto de ley? Bueno, en primer lugar, lo primero es que se les obliga a adherirse al Fondo de Garantía de Inversiones, ¿vale? Yo creo que es el principal, o si no, de los principales impactos de esta nueva norma. Sabéis que la adhesión al Fondo de Garantía de Inversiones conlleva pues, pagar una cuota fija, que a día de hoy está fijada en 20.000 euros, y una cuota variable, que depende, en esencia, del número de clientes, ¿no? No conocemos en qué términos quedará la contribución de las empresas de asesoramiento financiero al FOGAIN. Porque, como decía, es algo que queda sujeto a desarrollo reglamentario, ¿no? Con lo cual, lo que viene en el proyecto de ley es que tienen que contribuir al FOGAIN. Aquí es importante que sepáis que se han presentado enmiendas en este punto concreto del proyecto de ley. Puede que prosperen o puede que no prosperen. Si prosperaran, pues oye, sería una buena noticia para, yo creo, que todos los asistentes que estáis ahora conectados, ¿no? Pero bueno, pues es incierto qué ocurrirá. Lo que nosotros hemos dicho desde hace tiempo, desde el despacho, es que, bueno, pues que pensamos que no tiene sentido cambiar el régimen, ¿no? Porque hasta ahora, pues el régimen de las empresas de asesoramiento financiero ha funcionado bien, no han estado contribuyendo hasta el momento al FOGAIN y no ha habido problemas en el mercado, ¿no? Con lo cual, para nosotros ese es el test, esa es la prueba del algodón. Algo que ha funcionado y que sigue funcionando, ¿por qué cambiarlo, ¿no? Máxime cuando la directiva del sistema de garantía de inversiones no ha cambiado en Europa, con lo cual tampoco pensamos que por ese lado sea necesario cambiar el régimen de adhesión, ¿no? Ese sería el principal impacto, ¿vale? El siguiente impacto es el tema de recursos propios, porque sabéis que a día de hoy las empresas de asesoramiento financiero, las EAFs, pueden bien hacer frente o sea, desembolsar el capital mínimo en el importe de 50.000 euros, pero que también se les permite tener un seguro o una combinación de capital y seguro. Esto, bajo los términos del proyecto de ley, va a desaparecer como tal. Las empresas de asesoramiento financiero van a tener que tener un capital mínimo de 75.000 euros y además van a estar sujetas a requisitos de solvencia, ¿vale? O sea, requisitos prudenciales. ¿Por qué? ¿Por qué la razón de este cambio, ¿no? Bueno, pues porque hay una directiva en Europa ya en vigor y que es la que se tiene que transponer, y estos son los términos de la directiva. Ocurre que las empresas de asesoramiento financiero, como tal, se las va a considerar empresas de servicios de inversión. Y como empresas de servicios de inversión, pues están sujetas a la directiva que se está ahora transponiendo, y por lo tanto, pues oye, los recursos propios lo tienen que cumplir este punto en forma de desembolso de un capital social mínimo. También es relevante, y esto ya no son malas noticias, sino buenas noticias, el régimen en materia de agencia. ¿Por qué? Porque sabéis que hasta la fecha, hasta el día de hoy, las empresas de asesoramiento financiero podían y siguen pudiendo designar a agentes, pero esa designación es solo para
realizar una actividad de captación de clientes y para promover y hacer marketing, entre comillas, de los servicios que las propias empresas de asesoramiento financiero prestan. Con el nuevo régimen, estos agentes van a poder prestar el servicio de asesoramiento en materia de inversión en nombre de la propia EAF. Es un cambio relevante, es decir, que en este punto se flexibiliza el régimen con el que, el régimen de los agentes con los que pueden trabajar las empresas de asesoramiento financiero, ¿vale? Y esto, pues, quedará, como voy a explicar a continuación, contrastará con el régimen de las nuevas empresas de asesoramiento financiero que se reconocen en el proyecto de ley, ¿no? Por lo demás, en cuanto a el programa de actividades objeto de las empresas de asesoramiento financiero, no hay cambios. ¿Qué pueden hacer? Bueno, pues lo sabéis muy bien, ¿no? Pueden prestar el asesoramiento en materia de inversión, pero no solo eso, ¿no? Siempre decimos, no, las EAFs solo pueden asesorar. Bueno, eso es verdad, pero con matices. El matiz es que pueden asesorar a empresas en materia de estructura de capital, estrategia de inversión y cuestiones afines y realizar asesoramiento en materia de money y luego elaborar informes de inversiones y análisis financieros u otras formas de recomendación general relativas a las operaciones sobre instrumentos financieros, ¿no? Estos son los 3 servicios que típicamente pueden prestar. Más, también frecuentemente olvidado, la posibilidad de que pues realizar actividades accesorias, ¿no? O sea, que su programa de actividades se prolongue y CNMV le reconozca la posibilidad de realizar actividades accesorias, ¿no? Como tal, esta circunstancia no cambia en el proyecto de ley. Esto no son cambios. Es verdad que cambia el articulado, porque ahora ya serán nuevos artículos de la nueva norma, ¿no? O sea, no hay un cambio en la numeración, pero los servicios siguen siendo los mismos, ¿vale? Con lo cual, de esta slide, con lo que os tenéis que quedar es la aportación al FOGAIN si el proyecto de ley queda en los términos actuales y no prosperan las enmiendas al articulado, y la necesidad de disponer de un capital social mínimo de 75.000 euros, más el régimen en el que se va a posibilitar que agentes presten el servicio de asesoramiento en nombre de la EAF, ¿vale? Pasando a la siguiente diapositiva, tenemos a la nueva categoría, gran novedad también, que introduce el proyecto de ley. El proyecto de ley introduce una nueva categoría de empresa de asesoramiento financiero. Seguro que habéis oído hablar de ella ya, y es la empresa de asesoramiento financiero nacional, las EAFN. Es un poco difícil de pronunciar, ¿vale? Yo normalmente hablo de las nuevas EAF, que me parece que es más fácil. ¿Cuáles son sus principales características, ¿no? Y entonces ya podemos empezar a comparar pues, con el régimen de las EAF FETEN, ¿no? Bueno, en primer lugar, estas empresas de asesoramiento financiero no tienen la condición de ESI. No tienen la condición de ESI. Esta es la primera diferencia. Es verdad que van a estar sujetos con carácter general a los mismos requisitos en el desarrollo de su actividad y además el proyecto de ley dice que también están sujetas al mismo régimen sancionador aplicables a las empresas de servicios de inversión. No obstante, tienen una limitación muy importante, que es que no pueden prestar sus servicios salvo en España. Es decir, eso significa que, por una parte, no van a poder beneficiarse del régimen de pasaporte para operar en otros Estados miembros de la Unión Europea. Por poner un ejemplo, pues oye, no podrían asesorar pues, a una gestora de instituciones de inversión colectiva que esté en Luxemburgo, o no podrían prestar asesoramiento a clientes establecidos en Francia. Es algo que les queda vedado a ellas. Lo único que pueden es prestar su servicio en España. Y luego dice el proyecto de ley que tampoco pueden prestar sus servicios en otros estados diferentes. Es decir, al margen de que no sean parte de la Unión Europea. No cabría, por tanto, ni que bajo un régimen de autorización
pues la EAF pueda pues, desarrollar sus servicios fuera de la Unión Europea, ¿vale? Esa es su fundamental limitación. A cambio, pues a cambio quedan sujetas a unos menores requisitos de capital inicial. Requisitos de capital inicial que de momento el proyecto de ley no los recoge, por lo cual tendremos que ver en qué queda el desarrollo reglamentario al que antes hacía mención. Lo que parece claro es que tampoco van a estar sujetas a requisitos de carácter prudencial, es decir, en materia de solvencia. ¿Vale? Estas son las características básicas de esta nueva categoría que son las EAFN, las nuevas EAFs. ¿Qué particularidades adicionales tienen? Bueno, pues tienen la particularidad adicional que bajo esta nueva figura sí que cabe establecer como dos subcategorías, ¿no? En primer lugar, las empresas de este tipo que tengan la condición de persona física, ¿vale? Sabéis que las EAF en el texto actual del proyecto, del mercado, en la ley del mercado de valores actual y el Real Decreto de ESIS, pues oye, pueden ser personas físicas o jurídicas, pero bajo el proyecto de ley esto cambia. Solo van a poder ser EAF, persona física, aquellas que lo sean bajo el régimen de las EAFN. ¿Vale? No cabe tener una EAF, persona física, que tenga la condición de ESI. ¿Vale? Ese es un cambio relevante. ¿Vale? Que eso lo veis aquí abajo a la derecha en la diapositiva. Y además, estas personas físicas no pueden designar agentes. No pueden designar agentes. Ni siquiera bajo el régimen anterior. Es decir, ni siquiera aquellos agentes que solo servían para captar negocio o promocionar los servicios de la propia EAF. ¿Vale? No pueden de ni una forma ni de la otra. Solo pueden designar estos agentes las EAFN que tengan la condición de persona jurídica. ¿Vale? Matiz importante, pues que las EAFN persona jurídica, aunque sí que pueden designar agentes, el régimen es el régimen de agencia que conocíamos hasta la fecha. Es decir, van a poder ser agentes que realicen la promoción y comercialización de los servicios que realiza la entidad y pueden captar negocio, pero no van a poder prestar el servicio de asesoramiento en nombre y por cuenta de la entidad. ¿Vale? Esta es una diferenciación importante respecto de las EAF pata negra, por así decirlo, que sí que pueden designar agentes y esos agentes pues pueden prestar el servicio en materia de inversión y además pueden captar negocio y realizar actividad promocional, ¿no? Con lo cual, esto, pues oye, abre la reflexión a cuál es el régimen, bueno, pues preferible en cada caso y a cada tipo de entidad dependiendo de sus circunstancias, ¿no? Pasando a la siguiente diapositiva, yo creo que ya es la última, no me quiero enrollar porque la verdad es que las novedades son estas. Luego podemos debatir mucho, pero el proyecto, pues oye, las cuestiones esenciales son estas. Son los plazos de adaptación. Establece un plazo de adaptación de 3 meses como máximo para que las empresas de asesoramiento financiero nacionales se adhieran al FOGAIN, 3 meses. Y luego establece un plazo de 6 meses para que las empresas de asesoramiento financiero, persona jurídica, de forma voluntaria puedan pedir la baja en el registro de EAF y, por tanto, solicitar su incorporación al registro de empresas de asesoramiento financiero nacionales. Se supone que, claro, si alguien no opta por hacer esta comunicación voluntaria a CNMV, pues seguirá bajo el mismo
registro y por lo tanto la empresa de asesoramiento financiero tendrá el carácter de empresa de servicios de inversión y por lo tanto tendrá que tener el capital mínimo necesario, cumplir sus requisitos de solvencia, etcétera, ¿vale? Y luego, en el plazo de 6 meses, la CNMV dará de baja de oficio a las empresas de asesoramiento financiero persona física, de tal manera que se incluyan estas empresas en el registro de empresas de asesoramiento financiero nacionales, ¿vale? Por lo tanto, tenemos 3 meses para adherirse al FOGAIN y 6 meses para el cambio de régimen. Y bueno, pues estos son un poco los mimbres que tenemos a día de hoy. Temas importantes, bueno, lo primero, hay que seguir muy de cerca el proyecto de ley porque todavía no está ni mucho menos terminado de definir. Como decía, se han presentado enmiendas al articulado y habrá que ver el resultado de las mismas y pudiera darse el caso de que nos lleváramos la alegría de que las empresas de asesoramiento financiero nacionales y normales pues no tengan que finalmente contribuir al FOGAIN, ¿no? Pero hay que verlo. Y luego, pues bueno, tener un poco en mente cuáles son los plazos, porque bueno, pues las entidades tienen que, a la luz de los requisitos, ¿no?, que se van a exigir a las empresas de servicios de inversión, pues decidir si les compensa mantenerse bajo el régimen actual y poder optar a todos los servicios, pero estar sujetas al régimen de capital social, solvencia, etcétera, o si por el contrario, pues oye, le merece la pena pues quedarse bajo un régimen más liviano pero más limitado, ¿no?, en cuanto a qué cuestiones pueden hacer, ¿no? Eso en cuanto a las discusiones sobre qué tipo de empresa de asesoramiento financiero ser, ¿no? Eso es lo primero. Pero aquí, bueno, Rocío nos tenía que contar más cosas, ¿no? Porque es verdad que las empresas de asesoramiento financiero, como decía al principio, pues han ido sufriendo vaivenes a lo largo de su vida y bueno, siempre está aquella reflexión de, pues es que quizá, ¿no?, pues a lo mejor ha llegado el momento de pensar, pues oye, si este es el tipo de entidad óptimo que nos interesa para realizar los servicios, ¿no?, viendo un poco cómo se ponen las cosas. Y yo, sin más prolegómenos, cedo el testigo a Rocío, que nos va a contar, ¿no? Muchas gracias, José María. Sí, efectivamente. En este punto en el que cada vez son más las presiones regulatorias que están sufriendo, ¿no?, las empresas de asesoramiento financiero, pues quizá es nuevamente el momento de plantearnos si este es el modelo o no, ¿no? Es verdad que esta es una reflexión que ya hemos tenido con muchos de vosotros históricamente y que seguro que cada X tiempo os vuelve a rondar en la cabeza, ¿no? Porque al final pues las empresas de asesoramiento financiero tienen una actividad muy limitada, ¿no? Eran esas, que eso no va a cambiar con este régimen, que ha sido así como comentaba José María al principio, ¿no? Pero bueno, que dentro de ese asesoramiento en materia de inversión o el acompañamiento, ¿no?, en el asesoramiento a estructuras de capital y la elaboración de informes y análisis, pues la verdad es que las líneas de negocio están bastante limitadas, ¿no? Y esto, bueno, pues supone también pues un freno para la generación de fuentes de ingresos, ¿no? Entonces, si por un lado tenemos más requerimientos de capital, más requerimientos de solvencia, veremos cómo queda efectivamente el trámite, ¿no?, y en qué queda la aportación al FOGAIN, pero parece que se siguen incrementando, ¿no?, esos medios y recursos. Bueno, pues ¿por qué no? Llegó el momento de plantearse, ¿doy el salto, no doy el salto? ¿Me quedo en EAF nacional, en EAF normal? Tampoco, ¿no? O sea, EAF de las de antes, ¿no? ¿O qué hago? ¿No? Y aquí, además de estas cuestiones económicas, pues realmente nosotros también queríamos poner sobre la mesa, pues, o señalar el elefante blanco, ¿no?, que siempre hay que tienes también un riesgo legal, ¿no? Porque
muchas veces son los propios clientes de la SEAF, ¿no?, las que ponen al final en un brete a estas entidades. Tú como EAF has conseguido tu cliente, le has hecho una recomendación intachable, es decir, oye, encaja perfectamente con su perfil de riesgo, con con sus objetivos de inversión, con su situación financiera. Parece que eso también encaja al cliente, y cuando efectivamente ve la propuesta y te dice, oye, ok, me parece estupendo, ¿no? Vamos adelante. Y te dice, bueno, pues no, ayúdame o acompáñame en la ejecución. Pues la SEAF ahí tienen un dilema, ¿no? Porque no, técnicamente, con la normativa en la mano, ellos no pueden acompañarles en el resto del proceso, porque no pueden hacer ese servicio de recepción y transmisión de órdenes. Por lo cual se van a ver abogadas a mandar a sus clientes a una tercera entidad para que sí acabe, ¿no?, ese proceso que viene o que emana de esa recomendación inicial. ¿Qué pasa en estos casos? Pues que, bueno, pues las SEAF siempre han tenido ahí el riesgo, ¿no?, de estar luchando y compitiendo con esos clientes que ya eran suyos, ¿no?, y que cuando van a una tercera entidad a ejecutar esa operación, bueno, pues la ejecutan, pero claro, obviamente estas entidades, bueno, pues tienen un claro incentivo, ¿no?, y un interés en decirle al cliente, no, pero a ver, esta recomendación está fenomenal, pero no hace falta que vayas a un tercero, quédate con nosotros, que nosotros eso también te lo podemos hacer y ya verás, estar muy contento, ¿no? Con lo cual, pues están ahí, lo que os decíamos, ¿no?, al principio en un dilema. Entonces son repetidas ocasiones en las que van pasando por la cabeza, ¿no?, de toda la SEAF, es el momento de transformarse, y a lo mejor no, y estás fenomenal con el modelo que tienes, o quizá merece la pena, ¿no? Y esto es, aprovechando también estas presiones regulatorias, pues quizá dar el salto, ¿no? Entonces nosotros lo que queríamos aprovechar en el resto de esta presentación es también ir arrojando un poco de luz al proceso, ¿no? Porque obviamente esto no es un blanco y un negro, esto son decisiones que cada entidad tiene que tomar a partir de su modelo de negocio y saber si es crítico o no es crítico, si es el momento adecuado o si simplemente, pues como decíamos, oye, su modelo funciona fenomenal y están contentos y están prestando un buen servicio a los clientes y no necesitan cambiarse, ¿no? Pero sí que tenemos la sensación de que en la mente, ¿no?, de la SEAF, sobre todo las de quizá de menor tamaño, pues también a veces les abruma, ¿no?, el hecho de decir, oye, pero bueno, ahora me transformo y ¿qué me implica esto? Voy a tener más estructura, me van a exigir más empleados, voy a tener mayores costes, qué actividades voy a poder hacer, ¿no?, qué plan de negocio, y sobre todo, está claro, eso no lo podemos obviar, ¿no?, ¿qué obligaciones? Pues obviamente se va a incrementar todo el reporte a la CNMV porque vas a tener más, y vas a prestar muchos más servicios, ¿no? O simplemente con que prestes más, pues ya pasas, ¿no?, de venir haciendo un reporte anual sobre la información financiera en ese modelo SEAFI que tenéis que presentar a principios de año junto con esos ST3 y T8, ¿no?, esos estados reservados de información estadística. Bueno, pues todo eso va a ampliar, porque en el caso de una V, pues esos estados van a ser mensuales, ¿no? Y vas a tener que dar información sobre no solo tu balance de situación y tu cuenta de pérdidas y ganancias, sino también toda esa información auxiliar sobre esos nuevos servicios que estás prestando, ¿no? El volumen de operaciones intermediado por cuenta de los clientes, el número de carteras a los que se les está prestando gestión discrecional de carteras, el número de clientes asesorados. Bueno, pues obviamente es muchísima más información para toda esa supervisión que tiene que hacer la CNMV en este caso, ¿no? También se van a incrementar el número de políticas y procedimientos que tienen que regular esas actividades nuevas que se harían, ¿no? Además del registro de recomendaciones, que ya vendrían conservando, pues habría también que tener, obviamente, el registro de órdenes y operaciones, ¿no? Y que todo ello quede traza de quién ha tomado la decisión de inversión, o bien la recepción de la orden del cliente, fecha, hora, los datos, cuándo se ha transmitido al intermediario, la confirmación que se haya ejecutado correctamente, que se haya liquidado en los términos, información de costes y gastos, que obviamente no se va a limitar
a la parte del servicio de asesoramiento prestado, sino también de los costes de producto, porque ahora ya formamos parte de toda la demás cadena y vamos a conocer esa información, hay que ponerla de manifiesto y compartirla con el cliente. Y luego también en materia de prevención de blanqueo de capitales, pues obviamente va a haber también mayores requerimientos, ¿no? Pues el proceso de onboarding va a ser similar, va a ser igual en materia de PVC, pero luego por el hecho de prestar estos servicios, pues ya hay que hacer un seguimiento continuado de las operaciones, ir viendo, ¿no?, si hay algún hecho sospechoso y en caso de verlo, pues oye, la comunicación sistemática, o sea, perdón, la comunicación pone indicio al SEPLAC y también, en este caso, al pasar al régimen de AV, incluso de gestora de ICES, que también pueden prestar servicios de inversión, pues también estaríais sujetos a esa declaración sistemática de operaciones del SEPLAC que todos los meses habría que reportarle, por ejemplo, aquellas operaciones superiores a 30.000 euros que se hayan realizado para o desde paraíso fiscal, ¿no? Que mientras éramos EAFs, pues y no estábamos en esa parte de la operación, pues no podríamos llegar a verlo, ¿no? Pero, insistimos, es cierto que hay todas estas obligaciones, pero lo importante es ver también si es el modelo de negocio que necesitamos. Y también arrojar un poquito de luz, ¿no? Oye, y este paso, esta transformación, todos estos pasos los tengo que afrontar solos, es que no me veo capacitado o no tengo el tiempo suficiente para dedicarle aquí o no sé si lo estoy haciendo bien y necesito un asesoramiento, ¿no? Pues en este caso también nos gustaría compartir con vosotros que, bueno, al final no tenéis por qué pasar por el proceso completamente solos, ¿no? Y de hecho nosotros somos especialistas, ¿no?, en colaborar con las entidades y ayudarles precisamente en estos pasos, ¿no? Desde FinRec 360 podemos ayudar con todo lo que es el propio proceso, ¿no?, de tramitación del expediente, ¿no?, lo que es la llevanza del expediente, ¿no?, incluso la parte previa, ¿no?, de apoyaros en analizar ese diseño de esa estructura óptima, ¿no?, si es adecuada esta estructura, si necesito más, si con estos departamentos me llega, si necesito esta herramienta, esta otra, ¿no? Bueno, pues todo ese proceso os podríamos acompañar, ¿no? También en esa elaboración de procedimientos, políticas, documentación a clientes que hubiese que entregar esos modelos, ¿no?, contractuales, el test de idoneidad si hiciera o de conveniencia según los servicios. Bueno, pues esa puesta en marcha, ese arranque, ese setup inicial, pues también podríamos cubrir toda la parte toda esa parte con ese acompañamiento de FinRec, ¿no? Incluso pues, posteriormente con un asesoramiento regulatorio, ¿no?, ya sea puntual o recurrente, entre otros servicios, pero por ir centrando. Luego, además, como veíamos, al transformarte a una agencia de valores o una gestora, ya la normativa sí que te exige tener una estructura de control más grande, ¿no?, o reforzada, que puede ser interna o bien completamente externalizada, ¿no? Acordaos que en las empresas de asesoramiento financiero la normativa permite aplicar el principio de proporcionalidad y en aquellos casos en los que el tamaño, la complejidad, ¿no?, y la relevancia de las actividades pues, justificasen poder contar con una única unidad de control, pues te permite aunar esas tres funciones, cumplimiento normativo, control de riesgos y auditoría en una única figura, ¿no? Y de hecho emitir un único informe, que este es el que se manda a la CNMV, ¿no?, antes del 30 de abril. Al pasar a una licencia mayor de una empresa de servicios de inversión, pues ya lo que te obliga a la norma es cumplimiento normativo y control de riesgos. Es cierto que pueden mantenerse en una misma unidad, aplicando ese mismo principio de proporcionalidad, pero auditoría interna se tiene que separar completamente, ¿no? Entonces, es verdad que bueno, pues la estructura de control se hace un poquito más compleja que en el caso de las EAF, ¿no? Pero bueno, igual, aquí tenéis, sabéis que hay distintos proveedores y en este caso, pues desde Afin Compliance, incluso pues asumiendo esa delegación expresa, podríamos asumir los roles de cumplimiento normativo y control de riesgos y encargarnos del diseño y la ejecución del plan de trabajo, de esa elaboración de los informes que trimestralmente hay que elaborar al Consejo de Administración y bueno, y
en todo el proceso y en todo lo que compete a cumplimiento normativo, pues ayudaros y asistiros en los requerimientos de la CNMV, acompañaros en los procesos de inspección, si hubiera, apoyaros también en la parte de este reporte nuevo a CNMV, de este soporte técnico, ¿no? De generar todos estos ficheros de forma recurrente. Y por supuesto ayuda, me decía Pilar, que no se me escuchaba muy bien, voy a dar un poquito de voz, por si fuera el micro. Y apoyo en materia de prevención de blanqueo-capitales, ¿no? Os podríamos acompañar y ayudaros a gestionar, ¿no?, todas estas obligaciones. Para ello, desde AFI hemos ido desarrollando distintas herramientas, que tenemos perfectamente integradas, ¿no?, y que queríamos enseñaros, ¿no?, aprovechando también que podría ser de vuestro interés, ¿no? Vamos a empezar, yo creo que por la parte de control, que por los perfiles que hemos visto que estáis registrados, pues seguro que muchos de vosotros, ¿no?, os dedicáis a esta parte más de cumplimiento normativo, y aquí hemos desarrollado una herramienta que nos permite conservar todas las evidencias correspondientes para poder demostrar ante la CNMV que se han llevado a cabo los controles pertinentes, ¿no? Y vamos dejando, según un mapa de riesgos previamente definido con vosotros, bueno, pues vamos documentando todas las pruebas que vamos haciendo con las periodicidades que correspondan, pues, trimestral, mensual, anual, ¿vale? Y aquí, como veis, pues al final tenemos un cuadro de mando que nos permite, de un solo vistazo, muy rápidamente, ver cómo estamos, si tenemos muchas o no incidencias, si son relevantes o no, qué plazo de subsanación tenemos, qué plan de acción y quién es el responsable dentro de la entidad de poder acometer este plan. Con lo cual nos permite llevar un seguimiento muy exhaustivo y controlado de todas las mejoras que habría que implementar en la entidad si cabiera, ¿no? O sea, si fuese necesario. Acompañando a ese mapa de trabajos, a ese plan de control, también tenemos, pues, un calendario de obligaciones, ¿no?, una agenda que podemos consultarla, ¿no?, con determinadas vistas, pues anual, mensual, semestral, ¿no?, y que tengamos aquí todos nuestros deadlines y entregas, ¿no?, porque, como veíamos, se van a incrementar esas obligaciones y es importante no saltarnos ninguno de los pasos, ¿no? Bueno, pues con nuestra herramienta nosotros lo podríamos tener ahí y te van mandando recordatorios, ¿no? Pendiente, urgente, entregado, esto ya se ha entregado con retraso o está fuera, ¿no? Entonces, la verdad que para nosotros es muy útil. Si luego ya en cada uno de los reportes quieres meterte en la ficha y ver expresamente, oye, la documentación, la información, el trámite, ¿no? Pues bueno, tendríamos aquí todo el contenido. Y no solo la parte de calendario. Nos permite esta herramienta, pues que nos sirve también de repositorio, ¿no?, con el listado de manuales y políticas, porque bueno, se van incrementando el número de políticas que tiene que haber y ya sabéis que son documentos vivos que se van pues actualizando, ¿no?, según se vayan ampliando esas actividades o bien vaya cambiando el modelo de negocio, incluso pues por normativa nueva que hace necesario ir introduciendo cambios en nuestros manuales, ¿no? Entonces es importante tener ahí controlado cuál es la que está siempre en vigor, si ha sido aprobada o no, o está todavía pendiente de aprobación por parte del Consejo, la fecha en la que entra en vigor y, como os decía, el histórico, ¿no?, para ir conservando todas esas versiones que muchas veces, bueno, pues en las entidades, según vas creciendo además de tamaño y se va complicando la estructura, pues a veces cuesta un poco ordenarlas. Con toda esta parte de herramientas de control, pues también tenemos hemos necesitado, las entidades van a necesitar, pues, herramientas más del front, ¿no?, del día a día, que permitan hacer un seguimiento de las carteras, tener controlados en todo momento cuáles son las posiciones del cliente, si están dentro de los límites o no, si encajan en el perfil de riesgo o no, ¿no? Y dejar evidencia de todas aquellas de aquellos servicios prestados, ¿no? Pues desde la foto de la cartera, desde las propuestas que se han podido realizar, todas las órdenes tramitadas al mercado, ¿no? Y que realmente tengamos en un único sitio toda la información necesaria. Información que además podríamos utilizar para cumplimentar esos estados reservados que decíamos que se van a incrementar, ¿no? Para que también visualicéis, ¿no?, cómo sería, porque además está pensado también
de una forma muy práctica y muy visual, ¿no? Estas herramientas. Pues, por ejemplo, ahora estaríais viendo en pantalla cuál es la forma de generar una propuesta, ¿no? Pues está introducido toda la información del cliente, su perfil de riesgo, ¿no? Se van añadiendo bueno, pues los activos que cada uno considere que en ese momento son más adecuados y se le va a recomendar al cliente y bueno, pues podemos guardar la propuesta para un momento posterior o la podemos enviar y que la analice el cliente, ¿no? Y aquí va quedando registro de todo, porque ya sabéis que en ST8 pues hay que ir informando de todas las propuestas que se han hecho y ¿no? Si son compras o ventas y más información, ¿no? Como decíamos, ahí estaba la parte de la propuesta, pero también es importante poder tramitar estas operaciones si al final estás haciendo el servicio de recepción y transmisión de órdenes o bien el de gestión discrecional de carteras, poder lanzar directamente las órdenes al intermediario, al broker, y que quede registro, ¿no? De la fecha, de quién, de cuándo, del momento, ¿no? Para que quede esa traza que ya sabes que nos exige la normativa, ¿no? Y una vez que ya está enviada confirmada, bueno, pues el intermediario, el broker, nos devuelve la confirmación y va quedando registro de todas y cada una, ¿no? De las operaciones. Cuando ya tenemos esa confirmación, desde el sistema podemos mandárselo a administración y que lo tenga, al liquidador y que liquide correctamente la operación, o incluso, bueno, pues podemos rechazarla si hemos visto un error y dar hacia atrás, ¿no? Distintos estados. Y luego, como os decía, pues al final tiene que tener toda la información, vas metiéndote, buscando por cliente, por cartera, no por fecha, pues todas las operaciones que ha habido, toda la información relevante de cada uno de esas operaciones. También permite, porque como hemos ido guardando toda esa información, pues permite generar el famoso informe de costes y gastos que tantos quebraderos de cabeza nos ha llevado a todos, ¿no? De una forma más agregada, ¿no? Viendo el efecto que tiene los costes en la rentabilidad, ¿no? de las inversiones, como de forma ya desagregada, activo por activo, si el cliente quisiese recibir esa información así, ¿no? Por último ya, para dejar también un poquito de tiempo a las preguntas si tuvierais, pues enseñaros una herramienta que ya llevamos ya desde, yo creo que ya año y medio trabajando con ella, ¿no? Que es una herramienta que hemos desarrollado específicamente también en materia de prevención de blanqueo de capitales con el objetivo fundamental de tener centralizada toda la información y digitalizada toda la información de los clientes que nos permita mejorar y agilizar pues, el acceso y la consulta de todos los documentos, ¿no? Y reducir así el tiempo dedicado al seguimiento y actualización de la misma. Pues me ha caducado el DNI, no tengo estos poderes, me falta la ficha aquí, no puedo dar de alta. Bueno, pues ¿no? Pues para centralizar y agilizar estos temas, pues hemos desarrollado Afin PBC, ¿no? Donde vamos añadiendo los datos, proceso de onboarding, vamos añadiendo todos los datos de la persona, física o jurídica, según unos campos, pues nos van apareciendo unos u otros, ¿no? Si marcamos persona física, pues obviamente nos va a aparecer apellido 1 y apellido 2, y cosa que no vamos a tener en personas jurídicas, ¿no? Pero bueno, nos va guiando en el proceso, vamos documentando aquí y guardando todo, pues eso, el DNI y escrituras de constitución si las hubiera, poderes, pues según, ¿no? Cada tipo de cliente, y además esto nos permite automáticamente también hacer el cotejo contra las listas, ¿no? Las listas de sancionados, pero también las listas de PRPs e incluso de noticias adversas, ¿no? De forma que, oye, pues hayamos cumplido con esa obligación de carácter previo de identificar o no, o de pasar el cotejo de listas de cualquier persona o interviniente que vaya a haber en ese negocio, ¿no? Y luego, además, periódicamente también. Y nos permite pues gestionar alertas, ¿no? De, oye, esto te va a caducar, esto no lo tienes, tengo que solicitarlo a firma, pues ¿no? Pedirle al cliente ¿no? que nos devuelva esa información que ya no está en vigor. Y bueno, y de esta forma la verdad que nos parece muy, muy, muy útil, y que creemos que bueno, las entidades que ya han empezado a utilizarlas, la verdad que les ha supuesto una reducción de tiempo y de costes, ¿no? Porque luego
llega el auditor, el experto externo, necesita información, le das su usuario y lo consulta y todo, ¿no? No estás ahí buscándote tú en carpetitas. Lo mismo te pasa con el resto de auditores o incluso en una supervisión, en un proceso de inspección de Banco de España. Con esto, la verdad, damos por concluida esta parte, abrimos turno de preguntas si las hubiera y nada, y en cualquier caso, bueno, pues estamos abiertos y a vuestra disposición para comentar cualquier tema relacionado con esto. La SEAF, ya habéis visto que podemos colaborar con las empresas de servicios de inversión en distintos ámbitos. Voy a dejar de compartir para ver si veo aquí, ¿no? Las preguntas, si hubiese alguna. Bueno, yo creo que no. Yo creo que esta tarde no lo habéis preguntado, sí que lo han preguntado esta mañana, pero porque ya se han encargado yo creo que de comunicaroslo antes. Va a estar subida la presentación y el vídeo en nuestro canal de YouTube, entonces, bueno, podéis seguirlo a través de ese enlace que os mandaban, ¿no? Si queréis tenerlo allí. ¿Alguien que rompa el hielo? Como decía un profesor mío de la universidad, todos a la vez, no, por favor. Bueno, yo creo que José María les ha quedado perfectamente claro cuáles son los principales cambios y que en cualquier caso hay que estar bastante atento, ¿no? a esa publicación definitiva y ver cómo queda todo el tema del régimen jurídico, ¿no? de esta SEAF. Eso es fenomenal. Bueno, Bueno, de todas maneras nos tenéis ubicados, con lo cual cualquier cosa que os surja, pues oye, no dudéis de mandarnos un correo, llamarnos y estaremos encantados de ayudaros. pues así es. Pues nada, muchas gracias por vuestra asistencia, por acompañarnos en estas jornadas y os invitamos a que os conectéis, ¿no? a las sesiones de mañana y del jueves. Mañana por la mañana trataremos o se abordará el tema de bueno, ¿no? los procedimientos de valoración, todo el tema de gestión de liquidez de las ICES, que ya sabéis que este año la CNMV ha estado bastante insistente en este punto y que, bueno, en la coyuntura en la que estamos, pues hay que tenerlo muy presente, ¿no? Y por la tarde tendremos a Jorge Ferrer también hablándonos de este impulso al capital riesgo, ¿no? Que parece que se les está dando desde los supervisores, ¿no? Con estas nuevas iniciativas y leyes, en este caso ya ley en vigor y plenamente operativa, ¿no? Desde octubre. Así que, bueno, pues os agradecemos vuestro tiempo.